Muchísimas gracias, hermano, por su presentación amable y muchas gracias, hermano, por la invitación que me hicieron para participar en esta conferencia. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes y bueno, espero que el Señor nos ministre, nos bendiga, nos dé gracia. Y sí, efectivamente, estoy casado felizmente con Ketty, 50 años, 51 ya. ¿Qué les parece? Éramos pequeñitos cuando nos casamos, así que... claro. Y bueno, sí, y 3 hijos, 6 nietos. La última se llama Penélope, una maravilla, ¿no? Y alguien dijo por ahí que los nietos debían nacer primero que los hijos. Si fuera posible, yo pienso que sí, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras estamos muy, muy contentos y agradecidos al Señor por esos 3 hijos, 6 nietos y por estos años que Dios nos ha dado en el ministerio, tanto aquí en Estados Unidos como en la República Dominicana también. Y les pido la oración por nuestro país, República Dominicana, que como ustedes saben, quizás no todos, pero bueno, muchos seguramente, acabamos de pasar el país por un desastre terrible que ha impactado enormemente la sociedad dominicana, con la muerte de más de 200 personas de repente, la caída de un edificio, una cosa espantosa. Y le pido la oración. Las repercusiones de eso han llegado hasta nosotros allá en la ciudad de Nueva York, porque nuestra iglesia es predominantemente dominicana y efectivamente una hermana de nuestra iglesia perdió una hermana en ese evento y una hermana de la iglesia, otra hermana de nuestra congregación, perdió un hijo en ese evento. Así que realmente estamos en un momento de mucha tristeza, mucho dolor, de modo que les agradecemos sus oraciones por nuestros hermanos. El tema que me corresponde en el día de hoy es el tema del Espíritu Santo como persona, es decir, la personalidad del Espíritu Santo. Y efectivamente, cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos encontramos con numerosas referencias acerca del Espíritu Santo, comenzando con el libro de Génesis, donde dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento tenemos varias referencias a momentos específicos en los que el Espíritu Santo venía sobre hombres para ungirlos para la tarea a la cual Dios les había encomendado. Pero sin duda es en el Nuevo Testamento donde nosotros nos encontramos con unas más amplias referencias al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos el Espíritu Santo actuando en ciertos momentos. Dios está obrando, está actuando, llamando a su pueblo. En el Nuevo Testamento nos encontramos con la encarnación del Verbo. Dios se hace hombre, Jesucristo, y cuando Jesucristo muere vicariamente por nuestros pecados y resucita con poder, después de estar con la iglesia durante 40 días, asciende a los cielos, envía la promesa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, sobre su pueblo, para ser la presencia de Dios con nosotros en esta, la que podríamos llamar seguramente la era del Espíritu Santo.
Así que en la Biblia nos vamos a encontrar, especialmente en el Nuevo Testamento, muchísimas referencias acerca de la realidad del Espíritu Santo, acerca de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, como bien dice el pastor Gene Cymbala, pastor de la Brooklyn Tabernacle, ahí en la ciudad de Nueva York, el pastor dice: muchos cristianos tienen una noción muy vaga acerca de quién es el Espíritu Santo. Y dice él, además, el Espíritu Santo es una persona real, es el tercer miembro de la Trinidad. Posee una personalidad divina. Pascal, el famoso filósofo y matemático, escribiendo en sus pensamientos, decía, o refiriéndose, invocando a Dios en ese famoso libro, Pensamientos, hay un momento en que él invoca a Dios y dice: Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el Dios de los filósofos. Porque el Dios de los filósofos es una noción abstracta. El Dios de los filósofos es un concepto difuso. Pero en la Biblia, la palabra de Dios, se nos habla de Dios en términos personales. Dios no es una energía cósmica. Dios no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando decimos que es una persona, queremos decir que el Espíritu Santo es una racionalidad independiente. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una racionalidad divina independiente. Y en esta conversación, en esta charla, nos toca hablar justamente de las evidencias escriturales de esta afirmación: el Espíritu Santo como persona. Y tenemos que decir en primer término que el Espíritu Santo es una persona porque en la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia se refiere al Espíritu Santo como alguien, no como algo. Por ejemplo, Jesús se refiere a Él como el Consolador. El Consolador es una referencia personal. El profesor Leo Garrett, autor de una teología sistemática, profesor del Seminario Teológico Bautista de Fort Worth, Texas, dice en su teología sistemática: cuando en San Juan capítulo 14, verso 16, Jesús se refirió a otro consolador, utilizó el adjetivo halos o hayos, que significa otro del mismo tipo, en vez de el adjetivo heteros, que significa otro de un tipo diferente. La palabra, por lo tanto, se refiere a que es de la misma naturaleza que Jesús. Y él concluye diciendo: el Espíritu Santo es tan personal como el Jesús por cuyo pedido viene. Podríamos señalar otras referencias que aparecen en el Nuevo Testamento, en las que evidentemente se nos habla del Espíritu Santo en términos personales. Nunca en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, se habla del Espíritu Santo como una fuerza o como un poder. Se nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero no se nos dice que el Espíritu Santo sea un poder,
sino que nos da poder. El Espíritu Santo es una persona, no es una energía. Otra razón por la cual, desde el punto de vista bíblico, podemos hablar del Espíritu Santo como una persona, es el hecho de que nosotros podemos relacionarnos con Él y Él se puede relacionar con nosotros. Nosotros podemos emplear una fuerza, podemos utilizar una fuente de energía, pero no podemos relacionarnos con ella. En el Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios nos habla de el Espíritu Santo como alguien con quien podemos nosotros relacionarnos. Jesús hablaba del otro consolador, y en el libro de los Hechos, por ejemplo, se dice, los apóstoles hablando de su testimonio, dice la Escritura, nosotros somos testigos suyos, hablando de Cristo, y también el Espíritu Santo. Es decir, se coloca la persona del Espíritu Santo en el mismo nivel personal de los testigos. Nosotros somos testigos y también, también el Espíritu Santo es testigo, es decir, le está atribuyendo una acción personal al Espíritu Santo. No se trata de una fuerza impersonal, se trata de un testigo personal. Y cuando la controversia acerca de la circuncisión y de las prácticas judías en la iglesia del Nuevo Testamento surge y se convoca un concilio y se reúnen los apóstoles y los hermanos de la iglesia escribe, la iglesia apostólica escribe una carta a las hermanas iglesias para que sepan cómo conducirse con este tema de la circuncisión y de las prescripciones de los judíos. Le escriben una carta que aparece en el Nuevo Testamento y dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, fíjense cómo ahí en ese pasaje la persona del Espíritu Santo es colocada como eso, como una persona. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Quiere decir que en ese pasaje se está hablando claramente del Espíritu Santo como alguien que tiene una racionalidad, que tiene una opinión, que tiene una mente por la cual ejecuta o dice o piensa. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga. Podemos relacionarnos con el Espíritu Santo y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo es una persona, o podemos relacionarnos con Él de forma equivocada. Y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que nos dice la Biblia en Hechos capítulo 5, verso 3. Cuando Pedro reprende a Ananías y le dice, que quién te ha convencido de hacer estas cosas, para que mintieses al Espíritu Santo. Es decir, Pedro le dice a Ananías, tú le has mentido al Espíritu Santo. Tú no le puedes mentir a una fuerza, ¿no? No le puedes mentir a una energía, la puedes emplear, repito. Y a la energía eléctrica puedes interrumpirla, con uno de los interruptores, interrumpimos la energía eléctrica, pero tú no le puedes mentir, ni decirle la verdad tampoco. Es decir, se le miente o se le dice la verdad a una persona. Y eso es
otra evidencia más de que cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando de una fuerza, de una energía, no de algo, sino de alguien con quien nosotros podemos tener una relación personal, podemos relacionarnos bien o mal con el Espíritu Santo. Además, la Biblia muestra que el Espíritu Santo es una persona porque el Espíritu Santo nos habla. El Señor Jesucristo, en el capítulo 16, versículo 13 del Evangelio de San Juan, dice que el Espíritu Santo les hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo les hablará todo lo que le oyere, lo que oyere. Es decir, está atribuyendo al Espíritu Santo una acción de una persona. Él le hablará. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice que cuando la iglesia estaba ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo dijo, lo cual significa que el Espíritu Santo habló. Y la palabra es una acción personal. La comunicación hablada es una acción personal. El Espíritu Santo le habló. No se trata de una fuerza, de una energía, de algo. Se trata de alguien que tiene la capacidad para hablar. En Hechos capítulo 13, versículo 4 dice de los discípulos que fueron enviados por el Espíritu Santo. Y de nuevo Hechos capítulo 15, versículo 28, ha parecido bien al Espíritu Santo no imponeros carga más que lo que hemos hablado. Quiere decir que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona que es alguien, no algo. El Espíritu Santo es alguien con quien podemos relacionarnos. Con una fuerza no podemos relacionarnos. El Espíritu Santo es una persona porque esa persona habla. El Espíritu Santo nos habla y solo la persona habla. El hablar es un atributo, es una atribución personal. Además, la Biblia dice, por ejemplo, en abono al pensamiento de que el Espíritu Santo es una persona, que Él nos consuela. Si el Espíritu Santo es el consolador. Y como hemos dicho, Jesús se refiere a Él como el otro consolador. Y el término que utiliza, como bien dice el profesor Garrett en su teología, se refiere a alguien que es de la misma naturaleza, que en este caso, que la misma naturaleza de Jesús. Entonces, Jesús dice es el otro consolador. El Espíritu Santo nos consuela. Juan capítulo 14, versículo 15 y 16 de San Juan. Es una acción personal. Él nos consuela. El Espíritu Santo es una persona, puesto que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña. Verso 26 del capítulo 14 de San Juan: os enseñará. Y un poco más adelante dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está presentando al Espíritu Santo como alguien que puede enseñar, puede recordar. No se trata de una cuestión nebulosa, ni aérea, ni abstracta. Se trata de una personalidad que te puede enseñar y que te puede recordar cosas.
tal como dice la Escritura. El Espíritu Santo es una persona, puesto que el Espíritu Santo nos convence. Jesús en el capítulo 14, 16 de San Juan dice que Él os convencerá de justicia, de juicio, de pecado. Quiere decir que el Espíritu Santo hace una labor racional de convencer a las personas de sus pecados. Y por supuesto, el Espíritu Santo nos da poder. Que es una acción que Él realiza en nosotros y sobre nosotros. Así que en síntesis, mis hermanos, es evidente que cuando la palabra de Dios habla acerca del Espíritu Santo, habla de Él como una persona, no habla de Él como una cosa, no habla de Él como una fuerza, no habla de Él como una energía. Hablar del Espíritu Santo como una energía, o como dicen aquellos que son falsos, herejes, como la fuerza activa de Dios, es eso, una herejía. Porque la palabra de Dios, evidentemente los datos bíblicos, los datos de la Escritura Sagrada nos presentan al Espíritu Santo como alguien, no como algo, que ejerce una tarea que evidentemente solamente puede ejercerla una persona. Podemos relacionarnos con Él. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos da poder. Así que cuando leemos la Escritura, no cabe dudas de que todas las funciones y acciones que la Biblia le atribuye al Espíritu Santo, es evidentemente claro que se trata de una acción personal de alguien, no de algo. Así que definitivamente los creyentes debemos afianzarnos en esa verdad, debemos sostenernos en esa verdad y sobre todo debemos relacionarnos de forma adecuada con aquel que es el otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Dios le bendiga, hermanos.